Dime. Estamos 3, 6, 7, 8, 9. No han venido 3. No, bueno, 9 conmigo, ¿no? Faltan 4, ¿no? Está Acho, Adriana, Nalí, Arbieto, Arias, Joaquín, Jocelyn. 9, ¿no? Hay 9 personas. Faltan 3, son 12, ¿no? Sí, doctor, somos. ¿Qué pasó? ¿Se logra ver? Ya se ve la diapositiva. A ver. ¿Corre? ¿Está corriendo? Sí, doctor. Sí está corriendo, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, el BGI es una herramienta diagnóstica para nosotros, ¿no? Nos ayuda a identificar esos problemas que no son comunes en los adultos mayores, perdón, que son comunes en los adultos mayores, pero que en la evaluación que estamos acostumbrados a hacer, en la evaluación tradicional, no los identificamos y muchas veces pasa desapercibido. Entonces, estas patologías, muchas de ellas pueden llevar a la dependencia del paciente. Entonces, lo que queremos evitar que este paciente vaya a la dependencia. Probablemente haya patologías crónicas, como por ejemplo una demencia, el deterioro cognitivo por una demencia, le va a llevar, sí, definitivamente a la dependencia. Pero la idea es que no lo lleve pues en un tiempo muy corto, ¿no? Sino lo lleve a la dependencia un tiempo mucho más prolongado. Hay patologías este, muy incómodas para el paciente, que tiene repercusión económica, social, como por ejemplo la incontinencia, ¿no? Que para nosotros, pues, o para cualquier médico de cualquier especialidad, la incontinencia, o sea, la incontinencia, ¿qué? Dice, no, está viejo, pues tiene derecho a que se le escape la orina, ¿no? Que se le escape la deposición, pues está viejo, ¿no? Pero la incontinencia representa pues una serie de problemas, desde problemas médicos, problemas sociales, económicos, psicológicos en el paciente, ¿no? La incontinencia puede ser la representación de algún tipo de enfermedad de fondo, ¿no? Que sea el inicio pues de una diabetes o alguna otra patología, ¿no? Igual, por ejemplo, el deterioro cognitivo representa un abanico de posibilidades que te pueden producir deterioro cognitivo, por ejemplo, una demencia, un hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, ¿no? La misma depresión. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Parece que no, doctor. Perfecto. Entonces, el envejecimiento, a ver, con respecto al envejecimiento, la condición de funcionalidad, ¿no? La capacidad funcional del paciente va a depender mucho de problemas biomédicos, ¿no? Hipertenso, diabético, de larga data, con complicaciones tardías, o que ya yo haya tenido un accidente cerebrovascular con secuela neurológica. Estos problemas biomédicos también van a condicionar la función del paciente, su capacidad funcional, ¿no? Los problemas mentales, un paciente con demencia, un paciente con esquizofrenia, los problemas sociales, ¿no? Un paciente sin apoyo familiar, que vive solo con otro viejito, ¿no? Y los dos viejitos están demenciados, no tiene pensión, como le decía ayer en mi grupo. Tú puedes vivir en el Agustino, pero vives pues en la calle principal, ¿no? En la avenida principal del Agustino, ¿no?
No vives en el cerro que tienes que subir 50 escaleras, ¿no? Es muy distinto un viejito que viva en la punta del cerro y tenga que subir 50 escaleras a un viejito que viva pues en la parte plana, en una avenida principal o en una avenida pequeña, pero que es más accesible para él si es que tuviera algún problema funcional, ¿no? Entonces, todas esas cosas que parecen tan banales, ¿no? Que, bueno, yo soy clínico, a mí me gusta la clínica. Sí, o sea, perfecto, la clínica es muy importante, eso nadie lo pone en juicio, en tela de juicio, pero tan importante como la parte clínica, la esfera clínica, también la esfera funcional, mental, social, son importantísimas para una toma adecuada de decisiones, ¿no? En el paciente, ¿no? Entonces, vean cómo el envejecimiento, la capacidad funcional va a estar condicionada a problemas biomédicos, mentales y sociales, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, hago una evaluación, tengo que verla en todas esas esferas que le he mencionado, ¿no? Con la finalidad de diseñar un plan individualizado para poder intervenir adecuadamente y pueda yo evitar que ese paciente se vaya a la dependencia, ¿no? Como les decía, ¿no? El BGI, ¿no? El BGI nos ayuda a identificar necesidades no evaluadas en el anciano. O sea, patologías que son muy comunes en los viejos, pero que no son evaluadas o no son identificadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alta prevalencia en el anciano de necesidades y problemas no diagnosticados. Delirio, demencia, depresión, incontinencia, constipación, malnutrición, trastorno de la marcha y caída. ¿No? Y dirán, pero bueno, ¿y por qué es tan importante el trastorno de la marcha y caída? El abuelo que cae repetidas oportunidades, en una de esas se fractura la cadera, y la fractura de la cadera en nuestro sistema de salud es muerte segura, ¿no? Entonces, todo eso tiene repercusiones. O sea, nosotros tenemos que evitar que ese paciente vaya a la dependencia. Tengo que evitar que ese paciente caiga y se fracture la cadera o algún otro tipo de fractura. ¿Por qué también? Porque hay disfunciones y dependencias reversibles, ¿no? Que muchas veces no están reconocidas. Por ejemplo, un trastorno de la marcha, debido, a ver, trastorno de la marcha con riesgo de caída, debido a una claudicación a la marcha por dolor, ¿no? A causa de una artrosis de cadera o de rodilla. Yo puedo intervenir. ¿Cómo puedo intervenir? Mejorando el dolor, dando medicación para el dolor, terapia física para el dolor, ¿no? Entonces, de esa manera yo intervengo y puedo evitar que ese paciente caiga, ¿no? ¿No? Se identificando, dice, disfunciones y dependencias reversibles no reconocidas, ¿no? Que se escapan a la valoración clínica tradicional, ¿no? Por eso es importante hacer, pues, una buena anamnesis y una exploración física, ¿no? Y es por eso que el adulto mayor pues requiere una evaluación especial, ¿no? Y esa evaluación especial se llama PGI o valoración geriátrica integral, ¿no? Que es la abreviatura más conocida como BGI, ¿no? Esto es para que vean básicamente la tipología de ancianos, ¿no? La tipología de ancianos que hay. Hay tres tipos, ¿no? El anciano sano, el anciano frágil, que es el que nosotros tenemos que identificar porque es aquel que está en riesgo. Ese anciano frágil es el que sometido a un estrés, no digo un estrés como el caso de ustedes, un estrés porque no han estudiado y tienen que dar examen, no, sometido a un estrés, a un proceso infeccioso, a una descompensación de su enfermedad crónica, a ese estrés me refiero, eh, tiene alto riesgo de volverse dependiente. A ese es el que tenemos que identificar. Y el otro es el paciente geriátrico. Entonces son tres tipos de adultos mayores. Y vean el concepto.
Me supongo que esto ya lo han visto en las prácticas, por ejemplo, las actividades, miren lo que consideran actividades instrumentales de la vida diaria, actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Cómo se comporta ante la enfermedad y la probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos. Entonces, yo veo un anciano sano, por ejemplo, ¿no? Un adulto sano, ¿no? Un adulto mayor sano, un adulto viejo, ¿no? Concepto, tiene edad avanzada y ausencia de enfermedad objetivable. Puede tener una patología, pero está compensada, no se objetiviza. Sus actividades instrumentales. Ustedes ya saben cuáles son las actividades instrumentales, ¿no? Que el paciente utilice el transporte público, que maneje su dinero, que él mismo tome su medicación, que ayude en casa, que pueda salir de compras, que conteste el teléfono. Todas esas cosas son actividades instrumentales. Y las actividades básicas de la vida diaria, también ya lo habrán visto con sus profesores de práctica, es el que yo solo pueda comer, me pueda bañar, pueda ir al baño, me pueda vestir, pueda deambular solo, pueda subir a escaleras, sea continente en la orina, continente en la defecación. O sea, todas esas cosas son muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces, miren, para actividades instrumentales, es independiente para todas las actividades instrumentales, ¿no? Entonces, es un paciente que va a visitar a los amigos, toma su transporte público, se va por el tren, se va hasta Villa de Salvador a visitar a sus primos, qué sé yo. Es una persona completamente independiente, ¿no? En actividades instrumentales. En sus actividades básicas también es completamente independiente. ¿Cómo se comportan ante la enfermedad? Por ejemplo, le da una infección, le da un proceso, se descompensa. Tiene baja tendencia a la dependencia. No tiene alto riesgo de dependencia. Y la probabilidad de desarrollar síndrome geriátricos es muy baja. ¿Ya? Ese es el anciano sano, ¿no? El viejo sano, por así decirlo, ¿no? Y el anciano frágil, es el anciano de alto riesgo, ¿no? El anciano frágil es aquel paciente, por ejemplo, no sé si ustedes cuando han hecho o cuando han ido al hospital y ven que dan de alta a un viejito en silla de ruedas o en camilla, ¿no? Y el hijo dice, yo lo traje caminando, mi papá hacía todas sus cosas, él caminaba, ¿no? Ahora me lo llevo en silla de ruedas, me lo llevo en una camilla y con una úlcera en la región sacra, ¿no? Con una herida en la espalda. Lo más probable es que este haya sido, pues, cuando ingresó a la emergencia, a la hospitalización, haya sido un paciente frágil, ¿no? Un abuelito fragilón, que por el tiempo de hospitalización, por las comorbilidades que tenga, se haya desacondicionado, ¿no? Por el encamamiento prolongado, estos abuelos se desacondicionan rápidamente, rapidito se desacondicionan, ¿no? ¿No? Entonces, basta 7 días para que el abuelo ya de repente no tenga fuerzas nuevamente para caminar. El desacondicionamiento, la pérdida de masa muscular en el adulto mayor es, pero velocísima, ¿no? Sí, pues, lo trajo caminando y se vio una silla de ruedas. O sea, pero para él, para el hijo, su papá era independiente. O sea, de repente el abuelito comía solo o comía de repente con ayuda, se le echaban la carne. Sí, pues caminaba, sí, pues, pero iba de su cama al sillón, del sillón a la mesa. Ya no subía escaleras probablemente. Se le escapaba la orina por ahí. Entonces era un abuelito que sí, si bien hacía algunas actividades básicas de la vida diaria, pero no las hacía todas. Y si vemos, por ejemplo, actividades instrumentales, ya no hacía ningún instrumental. Ya no salía solo, ya no manejaba su medicación, ya no manejaba su dinero, todo el día estaba metido en la casa, ya no salía de compras, ya no ayudaba en la casa. Entonces era un abuelito frágil. Esos adultos mayores frágiles, esos son los que se desacondicionan rápidamente en la hospitalización. Y sí, pues, definitivamente, el hijo tiene todo el derecho a reclamar. Yo lo traje caminando. La obligación de nosotros era identificar si ese es un adulto mayor frágil. Hay que sacarle lo más rápido de alta posible. Hay que darle terapia física y terapia ocupacional
mañana, tarde y noche para que ese paciente no se desacondicione. Ahí radica el error del sistema de salud. Porque y encima son estos abuelitos que son los que más tiempo hospitalario tienen, ¿no? Mayor tiempo hospitalario. Entonces ¿cómo se llama? Identificar a estos pacientes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es el concepto? Edad avanzada y alguna otra enfermedad u otra condición que se mantiene compensada, en equilibrio con el entorno, ¿no? Alto riesgo de descompensarse, ¿no? Alto riesgo de volverse dependiente. Por ejemplo, nuestros pacientes con EPOC, con EPIC avanzado, con falla cardíaca avanzada, ¿no? Que están ahí caminando al borde de la cornisa con su medicación, ¿no? Y pum, se descompensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para las actividades instrumentales es dependiente, ¿no? Para uno más. Miren, basta que sea una o más, ¿ah? Basta una o más. O sea, basta que ya, por ejemplo, deje de salir solo, o deje de manejar su dinero, o deje de tomar su medicación. Miren. Pero miren, por ejemplo, para las actividades básicas es independiente, ¿no? O sea, es dependiente para las instrumentales, pero es independiente para las básicas. Por eso que la familia dice, viene, mi papá hacía todas sus cosas, yo lo traje caminando, que le han hecho a mi padre. No sé si han escuchado ustedes, ¿no? Sí, deben haber escuchado, porque es clásico, ¿no? Es clásico. Sucede diariamente en la sala de hospitalización. Alta tendencia a la dependencia, ¿no? Alta tendencia a la... tiene alta tendencia a volverse dependiente, pues, ¿no? Y para desarrollar síndromes geriátricos, alta también posibilidad de desarrollar síndromes geriátricos. Y por último tenemos al paciente geriátrico, ¿no? Ya esa persona que ya tiene dependencia, ¿no? Que ya es dependiente tanto para actividades instrumentales como para actividades básicas, ¿no? Y es como en el dibujito, ¿no? Que están el mayor tiempo en silla de ruedas, que están sentaditos todo el día, ¿no? ¿Y cómo se comportan ante la enfermedad? Tendencia a mayor progresión de la dependencia y para desarrollar síndromes geriátricos es muy alta su posibilidad, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O se quedaron dormidos? No hay preguntas, doctor. Ok. Entonces, para nosotros es importante la parte preventiva, ¿no? Lo malo que nosotros llegamos o evaluamos a los pacientes generalmente acá, cuando ya la incapacidad se presenta, ¿no? O cuando el paciente ya está con cierto grado de invalidez, ¿no? Ahí recién llegamos a intervenir, ¿no? Pero ya es muy tarde, ¿no? Porque ya muchas veces hay secuelas ahí que no pueden ser recuperadas, ¿no? La idea es tratar de llegar a intervenir aquí, antes de la lesión, ¿no? Antes que el paciente se fragilice, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es la valoración geriátrica integral? Es un proceso diagnóstico, multidimensional, interdisciplinario. ¿Para qué? Para cuantificar capacidades y problemas y poder planificar un tratamiento y seguimiento del paciente. Entonces, acuérdense, pregunta de examen. Es un proceso diagnóstico multidimensional. ¿Por qué? Porque evaluamos multidimensiones, pues, ¿no? ¿No? Evaluamos múltiples dimensiones, ¿no? No solamente la dimensión clínica, sino también la dimensión eh, funcional, mental y social, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del BGI? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, mejorar la actitud diagnóstica, ¿no? O sea, para afinar el diagnóstico, ¿no? En base a un diagnóstico cuádruple, o sea, veo la parte clínica, es un paciente que tiene EPOC, que tiene PIC, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene un cáncer avanzado, que está en quimioterapia, la parte clínica. Aquí también tengo que ver la parte nutricional en la parte clínica. Am, la parte funcional, ¿no?
es dependiente, independiente, para actividades instrumentales, para sus actividades básicas. Acá utilizo CATS, Bartel, ¿no? Generalmente, ¿no? Que son las escalas que están, que se encuentran validadas, ¿no? La parte mental, tanto la parte cognitiva como la parte afectiva. La parte cognitiva, ver cómo está esa memoria, y la parte afectiva, determinar si el paciente tiene o no depresión. ¿Y por qué depresión? Porque la depresión es una patología muy común de los adultos mayores. Y la parte social, como ya los había mencionado, ¿no? Ver si tiene o no soporte social, cómo vive ese pacientito, tiene todos los servicios básicos, vive solo, vive con otro viejito, vive con sus hijos apoyan, tiene pensión. Todas esas cosas que parecieran mentiras nos ayudan también a tomar decisiones en cuanto a la medicación, qué le vamos a dar, qué no le voy a dar. Descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente, ¿no? Que por la evaluación tradicional muchas veces no lo identificamos. Establecer pues un tratamiento cuádruple adecuado y racional a las necesidades del anciano, ¿no? Esos son los objetivos, pues. Y el dibujito pues más o menos define el BGI, ¿no? Tenemos que buscarle lo mínimo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros objetivos tiene? Mejorar, o sea, si yo puedo identificar patologías que lo pueden volver dependiente, entonces los identifico, intervengo, entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a mejorar su estado funcional y cognitivo, ¿no? Mejorarle la calidad de vida. Pacientes que tienen artrosis de cadera y de rodilla, que tienen dolores intensos, ¿no? Que muchas veces ya dejan de caminar por el tema del dolor. Imagínate, manejamos el dolor tanto con medicamentos, terapia física, apoyo psicológico, el paciente se va para arriba. Conocer los recursos del paciente y su entorno socio y familiar, lo que ya yo le venía comentando. Situar al paciente en el nivel médico y social más adecuado a sus necesidades, ¿no? A ver, esto se refiere básicamente a lo que se hace en otros países, ¿no? Si es un paciente dependiente total, no lo voy a mandar a consulta externa ni a hospital de día, lo tendré que mandar pues a visita domiciliaria. Si es un paciente independiente, pues tendrá que ir a consultorios externos. Si es un paciente dependiente leve o moderado o severo, tendrá que ir a clínica de día, ¿no? Más frecuentemente. Entonces, me ayuda a colocarlos el nivel asistencial que les corresponde también el BGI, ¿no? ¿Y qué más me va a ayudar a disminuir la mortalidad? Me va a ayudar a disminuir mortalidad. ¿En quiénes y en dónde puedo dar BGI? A todos los tengo que dar BGI a todos los pacientes frágiles. ¿Y dónde puedo brindar este BGI? Puedo brindarle en los hospitales, en los nursing home, ¿no? En los hospitales, en las unidades de agudos, en las casas, los nursing home, porque son las casas de reposo, y en la comunidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el BGI puede brindarse en cualquier nivel, en el nivel comunitario, o sea, en el primer nivel de atención, puede brindarse en la casa de reposo, puede brindarse en la hospitalización. No hay lugar donde no pueda hacerse un BGI. No hay lugar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? Doctor, una pregunta. Dime, dime. En el caso de la actividad que realiza atrás, cuando tenemos una madre, un niño de 3 años, de 5, siempre se le menciona que tenga que mandar al pediatra No, y realmente suele mandarlo al pediatra, pero eh, no me parece que tan común que a los
de 60 años, de 80 años, de 5 años, tienes que ir al geriatra, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes llegan a la consulta frecuentemente? Si llegan los pacientes patologías graves o es que llegan normalmente sabiendo, o desde mi punto de vista, me parece que no es muy característica de paciente. No te he escuchado muy bien porque se entrecorta. No sé si se entrecorta solamente a mí o para tus compañeros, pero por lo que te he tratado de entender es qué pacientes debe ir al consultorio de geriatría o debe ser evaluado, ¿no? Un adulto mayor joven, esos de 60 años que son completamente funcionales. ¿A eso te refieres? En realidad, a la característica de los pacientes que van, no de los que deberían de ir. Entiendo que los que deben de ir son desde una edad específica, pero ¿cuál es la característica de los que realmente van a la consulta? Claro. La edad es un corte, ¿no? En Latinoamérica el corte es 60 años, ¿no? En los países europeos mayor de 65. Ahora, definir solamente por edad para que vayan al consultorio de geriatría es nos quedaríamos muy cortos. Yo puedo tener abuelitos de 80 años completamente funcionales, que todavía suben cerros, corren, tienen expectativas en su vida, tienen nuevos proyectos. Puedo tener un adulto mayor de 62, 63 años que ya tuvo dos accidentes cerebrovasculares, que tiene secuela neurológica, que es diabético, descompensado, con complicaciones tardías. Entonces, realmente la edad en este grupo no es un buen indicador, porque así como te estoy explicando, puedo tener abuelitos de 80 funcionales completamente, como pacientes de 60, 62 años que ya están, que son dependientes severos. Entonces, ¿quiénes deben ir? No solamente guiarnos por la edad, sino por su capacidad funcional que tengan, ¿no? Por eso siempre les digo, ¿no? Hay que valorar las cuatro esferas. ¿Y quiénes se van a beneficiar más? Esos pacientes que tienen cierto grado de fragilidad, ¿no? Esos pacientes frágiles son los que mejor se van a beneficiar eh, yendo al geriatra, ¿no? Y bueno, toda persona mayor debe hacerse un BGI una vez al año, ¿no? Para ir identificando qué patologías comunes de esta edad pueda tener el paciente. Acuérdense que los deterioros cognitivos, no, los deterioros cognitivos son frecuentes, la depresión también es frecuente en estos pacientes, ¿no? Y por ejemplo, la depresión no se presenta como una depresión en el paciente joven, no es muy distinta. La depresión en el adulto mayor puede somatizar, presentar dolores generalizados, puede presentar ansiedad, ¿no? El paciente se aísla, se vuelve renegón, pero que si yo le evalúo tradicionalmente no puedo identificar ese tipo de patologías. Entonces, debe ir, la persona mayor de 60 años debe hacerse al menos una evaluación anual, hacerse un BGI anual. Y quienes van a ser más beneficiados son estos pacientes frágiles, ¿no? Ellos son los más beneficiados. ¿Y qué patologías son más comunes? Bueno, deterioro cognitivo, depresión, incontinencia, todos los síndromes geriátricos, aunque tú no lo creas, van, van muy seguidos, ¿no? O sea, son muy frecuentes. Si hablamos de síndromes geriátricos, si hablamos de patologías o comorbilidades comunes, por ejemplo, falla cardíaca, EPOC, RC, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. No sé si contesté a tu pregunta. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Si bien la edad es un indicador, es un punto de corte para nosotros, eh, no es, ya una vez estando en el grupo poblacional del adulto mayor,
No es un indicador a veces para toma de decisiones o para decir tal o cual cosa, ¿no? La edad es muy relativa, ¿no? La edad es muy relativa. Como te digo, puedes tener pacientes de 65, 66 años, pero ya con secuelas severas, postrados en silla de ruedas. Puedes tener abuelos de 85 todavía que hacen en pleno uso de sus facultades, trabajan, ¿no? Trabajan, ¿qué te digo?, independientemente, o lo hacen porque les gusta trabajar, ¿no? Tienen expectativas de vida, tienen nuevos proyectos, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no? La edad ahí ya no nos ayuda mucho, ¿no? Por eso hay que siempre evaluar a un adulto mayor en todas las esferas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, muchachos? No hay más preguntas. ¿No hay nada? Ya. ¿Cuál es la sistemática del BGI? Primero, la valoración geriátrica integral se tiene que hacer en las cuatro esferas, como les manifesté, ¿no? Segundo, la identificación de problemas y capacidades en los cuatro aspectos de salud. Bien, ya lo hemos dicho. Establecimiento de un plan de cuidado. Yo identifico qué problema tiene y tengo que intervenir, pues no tengo que hacer un plan de cuidado del paciente. Y una vez que yo haga el plan de cuidados, intervengo, ¿no? Hago la parte terapéutica, rehabilitadora, ¿no? Y definitivamente el seguimiento de los pacientes. Creo que con estas esferas es un poquito más claro, ¿no? Yo no puedo evaluar a un paciente adulto mayor solamente con la parte clínica. Claro que es importante la parte clínica, pero tan importante como la parte clínica, la parte funcional también toma gran relevancia. Recuerden que hay múltiples estudios que dicen que la capacidad funcional está relacionada con mortalidad. Cae la capacidad funcional, aumenta el riesgo de mortalidad, independientemente de las comorbilidades que tengas, ¿eh? Independientemente. La parte mental, importantísima, deterioro cognitivo, depresión, ¿no? Causa de deterioro cognitivo, demencias, hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, depresión misma y lo social. Entonces, yo lo que deseo es que cuando ustedes pueden seguir cualquier especialidad, pueden ser dermatólogo, cirujano, qué sé yo, pero cuando vean un viejo, cambie su chip. Ah, este es un abuelito. En mi rotación de geriatría me dijeron que al abuelo lo tengo que evaluar en las cuatro esferas. Entonces no puedo solamente ver la parte clínica. Es lo único que al menos yo quiero que saquen de esta rotación, ¿no? Que en su práctica clínica, en su práctica diaria, digamos, cuando esté enfrente a un adulto mayor, su chip cambie. Entonces se den cuenta que la parte clínica, de repente ustedes jóvenes evaluando la parte clínica probablemente sea suficiente. Digo probablemente, porque muchas veces no es suficiente. Pero en un adulto mayor es imperiosamente necesario evaluar en las cuatro esferas. Siempre cuando hemos sido alumnos, yo también he sido alumno de pregrado, siempre he sido, siempre hemos escuchado a los maestros que decían, no, el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿no? Biopsicosocial. Pero a veces uno no se pone a pensar ni lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, ya cuando uno va avanzando en el tiempo y va entendiendo más a los pacientes, sí, pues somos biopsicosociales. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros no nos han enseñado cómo esa, esa palabra de biopsicosocial, cómo yo lo puedo poner en práctica o cómo puedo yo utilizarla en mi práctica diaria. ¿Cómo puedo operativizar esa palabra
tan pequeña, pero que dice mucho, ¿cómo la puedo yo operativizar en mi práctica clínica? O sea, siempre los maestros nos han dicho, el paciente es un ser biopsicosocial. Sí, pues, pero ¿cómo lo integro en mi práctica diaria, en mi práctica clínica? A veces muchos nos ha tomado tiempo eh, poder ver cómo podemos integrarlo, ¿no? Bueno, al menos, gracias a Dios, yo lo he logrado entender, pero hay un grupo de colegas que todavía no lo llegan a entender. Entonces, la idea es esa, ¿no? La única forma de poder eh, plasmar esto de que el ser humano o que el paciente es un ser biopsicosocial es de esta manera, evaluándolo en esta esfera, en todas estas esferas. Y ustedes dirán, no, pero eso no ayuda. No ayuda cuando vean pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, con cáncer avanzado, ¿no? Esta es la única forma de que ustedes puedan tomar una adecuada decisión de manejo. Muchas veces hemos determinado que pacientes no deben ingresar, por ejemplo, a UCI o no deben ser intubados o no deben darse quimioterapias, evaluando de esta manera. Y sí, te da una visión mucho más amplia de realmente cuál es la decisión adecuada, ¿no? Ya no te quedas en la nebulosa, ¿no? Ya no te quedas en el que, bueno, yo creo que no va a soportar la quimioterapia, me parece. No, cuando tú haces una evaluación de esta manera en todas estas esferas, dices, no, señor, tiene un BES 13 de 10, tiene un Bartel de 20, tiene desnutrición severa, este paciente no debe recibir quimioterapia. Entonces, esa es la manera adecuada de poder evaluar a un paciente, ¿no? Ahora lo entiendo, ahora ya, bueno, no estoy tan viejo, pero ya lo entiendo. Pero hay colegas que todavía no lo entienden. Y la idea es que ustedes sean mucho mejor que nosotros, ¿no? Que ustedes lo entiendan desde pregrado, entiendan, porque siempre se dice que es biopsicosocial, que no quede como una palabrita en la nebulosa como quedó para muchos colegas de mi generación. Ahora ya lo vamos entendiendo, ya lo vamos y lo vamos poniendo en práctica en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ustedes, si alguien se quiere especializar en dolor, qué sé yo, se van a dar cuenta que dolor ya no es considerado un síntoma, dolor es considerado como una enfermedad. Y en dolor también tienes que evaluar de esa manera. No hay otra manera de poder solucionar los dolores crónicos de los pacientes si no lo evalúas así. Y cuando hagamos paliativos, también se van a dar cuenta que el paciente que tiene necesidades paliativas tiene que ser evaluado de esa manera, si no, no se puede tomar decisiones, si no, no vamos a poder manejar. Entonces, es muy importante el BGI, ¿no? Pregunta, muchachos. Preguntas. Creo que no hay preguntas. Ninguna pregunta, muchachos. Pregunten, pues. O están durmiendo. O yo empiezo a preguntar. ¿Se van a despertar o no? Y no me pongo como el profesor de la uni. ¿No hay ninguna pregunta? Parece que no. ¿Perdón? Parece que no. Muy bien. Entonces, vamos a ver la parte clínica, ¿ya? Vamos a ver ahora la parte clínica. ¿Cuáles son los elementos de la evaluación clínica? Primero, bueno, definitivamente, si voy a hacer la parte clínica en un viejo, tengo que conocer la medicina geriátrica. Acuérdense que la forma de presentación de las enfermedades en los viejos es muy distinta que en los adultos jóvenes o que en los adolescentes, ¿no? Es
muy sui generis, ¿no? El uso de elementos clásicos, o sea, la historia clínica es importantísimo acá también, ¿no? O sea, ¿por qué viejo la historia clínica no funciona? No, al contrario, es mucho más porque ese paciente tiene una historia de años, que ha tomado medicamentos años y años. Hay que hacer un enfoque por problemas, hay que hacer un correcto abordaje de los síndromes geriátricos y una evaluación dinámica de las prescripciones, ¿no? De las prescripciones, o sea, de la medicación que ha estado recibiendo o que recibe el paciente, ¿no? Acuérdense que el adulto mayor generalmente tiene polifarmacia, pues, ¿no? Si toma 5 o 6 medicamentos, aparte de lo que le dice el vecino, la vecina, la amiguita, ¿no? O hay veces nosotros mismos, generalmente lo vemos, por ejemplo, en los pacientes, eh, bueno, antes lo veíamos solamente en los pacientes asegurados, ¿no? Pero ahora ya lo vemos en todos los pacientes con el CIS, ¿no? Va el viejito a neuro, le dan 3, 4 medicamentos. Va al gastro, le da 3, 4 medicamentos. Va al cardiólogo, le da 3, 4 medicamentos. Va a cualquier otra especialidad, 3, 4 medicamentos. Nadie, ninguna de esas especialidades dice, bueno, yo voy a ver, o sea, lo voy a ver en conjunto a la persona. No, cada uno ve su área, nada. El neurólogo, solamente la parte neurológica. El gastro, solamente lo gastroenterológico. No le interesa un pepino lo que pueda suceder alrededor del paciente, ¿no? Entonces, cuando llega hacia nosotros, llega el paciente tomando 6, 7, 8 medicamentos, un montón de medicamentos. Entonces, ahí tenemos que nosotros, decir, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hacer la consulta. ¿Por qué vienes? Dicen, ¿no? ¿Por qué vienes? ¿Qué te duele? Ah, ya te duele, toma, pim, 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 ya, chao. En geriatría no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. No puedo preguntarle por qué viene, porque él ni siquiera sabe por qué viene. El abuelito te puede decir, me duele todo, vengo doctor, porque me duele todo, me duele todo. Sí, pues ya lo botaron de todas las especialidades, ¿no? De medicina interna. Mándale al geriatra, algo harán. Que le duele todo, pues no saben por qué le duele todo. Y lo más probable es que el abuelo tenga una depresión de fondo, ¿no? Entonces hay que tener un conocimiento de la medicina geriátrica. ¿Qué características tienen las enfermedades en el adulto mayor? Pluripatológicas, hipertensos, diabéticos, secuelas neurológicas, depresiones, tienen múltiples. La clínica es atípica y específica, ¿no? Cambios morfológicos y funcionales. Hay cambios en el paciente adulto mayor, cambios que se dan, por ejemplo, en el tracto digestivo, ¿no? Pierden las papilas, se van atrofiando, pierden las papilas gustativas, no encuentran sabor muchas veces en las comidas, no sé si tendrán abuelitos o no, hay veces no quieren comer porque no le encuentran sabor, no sabe a nada, dicen. Sí, pues porque en el envejecimiento se van perdiendo las papilas gustativas, ¿no? Y las que poquitas que quedan se van atrofiando. A veces tienen sabores, la comida les encuentra un sabor que les disgusta, ¿no? Se vuelven edéntulos, ¿no? Ya no pueden comer carne adecuadamente. El esófago se vuelve mucho más lento. Los esfínteres esfágicos pierden su tonicidad, por eso sufren de reflujo. Disminuye la secreción del ácido gástrico, ya no se absorbe vitamina B12, ya no se absorbe adecuadamente hierro, ¿no? Entonces vean cómo estos cambios normales del envejecimiento van a repercutir en la salud del paciente. Y hay que conocerlos, porque si no lo conoces, no, pasa como algo desapercibido. Repercusión funcional, mental y social, ¿no? Lentitud en la recuperación, mayor necesidad de rehabilitación. Definitivamente ellos tienen mayor necesidad de rehabilitación. Susceptibilidad y iatrogenia y negligencia. Sí, pues es más frecuente cometer negligencia en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los tratamos como si fueran adultos jóvenes. Mayor frecuencia y gravedad de complicaciones, ¿no? Tener en cuenta también los déficits auditivos, visuales, ¿no? Que se dan, que es común en los abuelitos, ¿no?
Imprescindible la colaboración de un familiar para completar toda la información, facilitar la comunicación y la confianza del paciente, bueno, en un entorno silencioso, ¿no? Esto se refiere pues a que tenemos que tener los consultores aislados para poder conversar adecuadamente con el paciente, que lamentablemente a veces no se da en el sistema público, ¿no? Los antecedentes personales son importantísimos, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Sintomatología es pobre, es larvada, muchas veces no está bien definida, ¿no? Con frecuencia no existe un síntoma guía o principal, ¿no? Achacan muchos de los síntomas a la vejez, ¿no? Se le escapa la orina, está viejo, pero doctor, ¿qué quiere? Ya está viejito, ¿no? Te dicen los colegas, ¿no? Se le olvida las cosas, se están olvidando, está dejando el celular dentro del refrigerador, a cada rato dice que le roban sus cosas. Todo se olvida las cosas, está viejito, pues ya, o sea, ¿qué más quiere? Ya, si está viejito. ¿Todos los viejitos no se olvidan de las cosas? No. ¿Todos los viejitos no son incontinentes? No. ¿A todos los viejitos se le caen los dientes? No. ¿Todos los viejitos tienen reflujo? No. Entonces, lo malo es que achacamos todo a la vejez, pero no es así. Olvidan con frecuencia los síntomas, presentación atípica de los cuadros típicos. Bueno, yo no sé si será típica, pero en este grupo etario, todo lo que encontramos ya es típico para ellos. Frecuentes alteraciones mentales, ¿no? Síndromes confusionales. Los abuelos, por ejemplo, cuando sufren una infección, ellos no mucho, en su gran mayoría, casi el 90%, no debutan con fiebre. Ellos debutan con trastorno del sensorio, hacen delirio, somnolencia, desorientación, hipoactividad. Después hacen la fiebre. Pero ellos debutan así, con trastorno del sensorio, se desorientan. Hay que hacer una buena anamnesis, pues, ¿no? Por aparatos y sistemas, ¿no? Cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, pues ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Y también acá tengo que identificar los síndromes geriátricos, ¿no? El deterioro cognitivo, que puede ser una demencia, ¿no? Pero no solamente una demencia te produce deterioro cognitivo. También deterioro cognitivo te puede producir el hipotiroidismo, te puede producir la déficit de vitamina B12, me ha llegado hasta pacientes cirróticos como deterioro cognitivo, ¿no? Que están haciendo su encefalopatía hepática y me lo han pasado como deterioro cognitivo. Hay también trastorno del ánimo, depresión, trastorno del sueño, insomnio, inmovilidad, ¿no? El encamamiento, la inestabilidad y caídas, las incontinencias, el estreñimiento, la deprivación neurosensorial, que es la disminución de la agudeza visual y la hipoacusia, ¿no? Malnutrición. Malnutrición, ¿ah? No desnutrición, porque el síndrome es malnutrición. Ahí está el desnutrido y el que está con obesidad, ¿no? Las iatrogenias por fármacos, ¿no? Las disfunciones sexuales del adulto mayor, ¿no? Y las inmunodeficiencias, ¿no? También tengo que ver acá una evaluación farmacológica, ¿no? Documentar todos los medicamentos que consumen, los recetados y los no recetados, los que le receta el médico y los que le receta la vecina, la amiga, la amiguita, ¿no? Porque los adultos mayores son muy propensos a eso, ¿no? Porque a la amiga le hizo bien algo, ellos también lo toman, ¿no? Evaluar si no hay uso, pues, de inapropiado de medicamentos, dosis, intervalos, ¿no? Porque a veces ellos se olvidan y no lo toman. Tienen ahí la bolsa de medicamentos, pero ¿a qué esto tenía que tomar? Evaluar posibles reacciones adversas, interacciones medicamentosas. Todo eso se tiene que ver en la parte clínica. ¿El objetivo cuál es? Cualificar y cuantificar las enfermedades sintomáticas, ¿no? Identificar las desconocidas, evaluar cómo afectan su función y decidir y planificar una intervención más adecuada, ¿no? Evaluar también la presencia de los síndromes geriátricos. En la parte clínica, como le digo, es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero acá también ya tengo que buscar esos síndromes geriátricos. Aparte de que tenga una falla cardíaca, de que sea un paciente con EPOC, con EPIC o que tenga cáncer.
Aparte de todo eso, tengo que evaluar los síndromes geriátricos. ¿Alguna pregunta ahí? Doctor, una consulta. Sí. En su experiencia, ¿cuáles son bueno, usted dijo que los pacientes adultos mayores tienen polifarmacia, ¿no? ¿Qué Ujú. fármacos son los que más afectan, ¿no? O en su práctica diaria ve que más causa disfunción a estos pacientes, ¿no? O los más usados, que, bueno, lo que quizás no Son los benefician de tanto. uso cardiológico, pues, ¿no? Son los de uso cardiológico o cualquier fármaco que tenga acción anticolinérgica, ¿no? Por ejemplo, el bisoprolol, las benzodiazepinas, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede producir un bloqueo, ¿no? Y el abuelito se para cayendo cada rato porque está bloqueado. O las benzodiazepinas que dan a pasto, ¿no? El paciente viene, por ejemplo, va al médico, no puedo dormir, le dice al médico, no puedo dormir, doctor. ¿Qué hace el médico? Clonazepam, alprazolam, así en guana, a la primera, o sea, ni lo piensa. Pero no, el C médico ni siquiera le pregunta, a ver, señor, ¿cómo que no puede dormir? A ver, a ver. Usted no coge el sueño, o sea, usted se va a dormir, a descansar y está que da y da vueltas en la cama y no coge el sueño. No, doctor, yo llego, me quedo seco al toque, lo malo es que me levanto a cada rato a orinar en la noche. Ah, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 ¿cuántas veces se levanta? 4 o 5 veces, doctor, me levanto, no puedo dormir. Mm, ya, ya, ya. Te pones a pensar, pero ¿por qué se levantará cada rato a orinar? Adulto mayor, 80 años, varón. ¿Por qué crees que se pueda levantar ese paciente a cada rato a orinar? ¿Qué puede tener? Si no hay que pensar mucho, ¿ah? ¿Qué crees que pueda tener? Al toque, suéltate una. Lo que se te ocurre. ¿Por qué crees que no Mm, pueda, por qué crees que ese paciente se levanta cada rato? ¿Porque toma mucha agua en la noche? Puede ser. Quizás algo de la próstata. Así es, así es. Se levanta el abuelito porque está mal de la próstata, tiene una hipertrofia prostática. ¿Pero es un insomnio? No, no. Pero ya le dieron alprazolam y clonazepam para que pueda dormir el abuelo. Y el abuelo se levanta, acuérdate que los abuelitos son muy lábiles, se levanta y plum, se quiña y se fractura la cadera. Eso sucede a diario. Lo primero que hace cuando van a una consulta, lo primero que hace el médico, cuando el abuelito comete el error de decir, no puedo dormir en la noche, no puedo dormir, al toque clonazepam, benzodiazepina. Pero no investigan por qué no puede dormir, pues no es muy distinto que yo tenga insomnio, a que realmente no pueda coger el sueño, a que me levante cada rato, pues porque mi problema es otro, ¿no? O que yo tenga una falla cardíaca, acuérdense que las fallas cardíacas producen nicturia, o que tengo una hipertrofia prostática y orino por rebosamiento y tengo que ir a cada rato al baño. Entonces, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta, ¿no? Se tienen que tener en cuenta antes de dar una medicación. Y eso es lo que sucede, ¿no? Dan a pasto la medicación, sobre todo las benzodiazepinas. ¿Se entendió? Doctor, una consulta. Entonces, por ejemplo, un síntoma, por ejemplo, la pérdida de memoria, ¿no? No es normal, entonces, o sea, es No es algo, normal. hay Hay gente que dice olvidos, que es claro. asociada a la vejez, ¿no? Pero no debería pensarse en algo más, ¿no? O sea, no Así catalogarlo es. como normal, ¿no? ¿O sí? Así es, así es. Claro que hay olvidos benignos en el adulto mayor, porque esa es otra cosa. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, bueno, lo malo que el deterioro cognitivo, recién la familia se da cuenta cuando el abuelito se calatea, quiere irse de la casa, o cuando está correteando a una vecina, recién se da cuenta la familia, ¿no? Porque paramos tan ocupados o a veces normalizamos todo, no, está viejito, pues tiene derecho a olvidarse, ¿no? Recién se da cuenta la familia cuando hay un deterioro cognitivo moderado severo, ¿no? Cuando el abuelito se quiere ir de la casa, cuando dice, no, esta no es mi casa, me están raptando, comienza a gritar,
O cuando el abuelito dejó el celular dentro del refrigerador, recién la familia para la oreja, ¿no? Hay veces antes, no. Entonces, que la persona se olvide de las cosas no es normal. Puede ser olvidos benignos del adulto mayor, puede ser olvidos benignos, pero tiene que evaluarse, pues. Tiene que hacerse una evaluación. Es por eso que es importante el BGI, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Representa muchas cosas el deterioro cognitivo. Hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, puede producir una serie, hay muchas patologías que te pueden producir deterioro cognitivo. ¿Se entendió, muchachos? ¿Ah? Es entendido. Vamos a poner como el de la uni. ¿Se entendió o no? Sí, doctor. Sí se entendió, doctor. Ya, continuemos ahora, la parte funcional. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 8, ¿no? Es a las 8, doctor. Ahí empezamos. ¿8 en punto? Ah, sí, doctor. Sí, doctor. No te escucho. Sí, 8:05 por ahí empezamos. Ya, ya, ya. Entonces tengo 15 minutos, 20 minutos. Vamos a ver la parte funcional. La idea es que ustedes entiendan esto, porque esto es importante, ¿no? Como yo siempre le digo a los chicos cuando rotan, ¿no? Yo me sentiría contento cuando ustedes ya estén de internos, de residentes, de asistentes, que cuando vean un viejito digan, ah, no, este viejito, mis profesores me decían que tengo que evaluarle las 4 esferas. O lo hago, si es que yo quiero hacerlo, ah, no, si no quiero hacerlo, pues lo derivo al geriatra. Pero, o sea, que tengan esa visión, ¿no? Que puedan decir, sí, ¿sabes qué? No, este viejo amerita que lo evalúen de otra manera. No puedo evaluarlo solamente en la parte clínica. Independiente de la especialidad que ustedes tengan, en ser dermatólogos, cirujanos, ¿no? Lo que ustedes quieran, oncólogo, cirujano, oncólogo, pero cuando veas a un viejo, no, tengo que evaluar de otra manera. Tengo que enfocar a este paciente de otra manera, porque si no me voy a quedar corto y se me va a complicar. Entonces ahora vamos a ver la parte funcional. El concepto de competencia funcional, ¿no? Función, que es la capacidad para llevar a cabo por sí mismo una actividad o un proceso. Eso es el concepto de capacidad funcional. Entonces, ¿qué evalúo? Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales. El funcionamiento mental y emocional, ¿no? Y las relaciones con el entorno. O sea, todo eso también se ve en la parte funcional. Entonces, ¿con qué evalúo actividades instrumentales? A ver, bueno, acá no dice, ¿no? Eh, Acá lo que quiere decir que, mire, el declive de múltiples órganos y sistemas, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una falla cardíaca avanzada, una enfermedad pulmonar avanzada, problemas musculoesqueléticos, por ejemplo, una artrosis severa de cadera de rodilla que no me permiten caminar, todos estos van a repercutir en mi capacidad funcional. Imagínate que yo tengo una falla cardíaca en AIHA 4, doy 5 pasos y, ¿no? O tengo un EPOC, un EPIC avanzado, ¿no? Que camino media cuadra y estoy... Entonces, repercute en mi capacidad funcional, ¿no? O tengo una artrosis de cadera severa, ¿no? Que doy 3 pasos y tengo un EVA de 7, 8 sobre 10, ¿no? Y grita de dolor el paciente, ¿no? Todas esas patologías crónicas, ¿no? Repercuten en la capacidad funcional del paciente. Entonces, el paciente está mucho más tiempo sentado sin hacer ninguna actividad. ¿Qué pasa cuando yo no utilizo algo, si no utilizan sus músculos? Los músculos, ¿cómo se llama? Se consumen, ¿no? Se consume el músculo. Pierdo masa muscular. Si pierdo masa muscular, pierdo fuerza muscular. Y si pierdo fuerza muscular, al final me voy a ir a la dependencia. Tan sencillo como eso. La capacidad funcional, ¿no? El deterioro de la capacidad funcional es un fenómeno asociado pues a la edad. Conforme avanza la edad,
definitivamente voy perdiendo masa muscular. Una enfermedad aguda puede presentarse como un declive brusco en la capacidad funcional, ¿sí? Esos abuelitos fragilones, todavía hacen sus cositas, ¿no? Por ahí le da una infección urinaria, una neumonía, ya fueron. Un cambio en el estado de la capacidad funcional es el indicador más sensible para identificar una nueva enfermedad. Los ancianos tienen una capacidad funcional vulnerable. Cualquier proceso intercurrente, una neumonía, una infección urinaria, una falla cardíaca, se puede presentar como un deterioro de su estado funcional. Esto no es importante ya. Entonces, la valoración funcional es fundamental ¿para qué? Para que yo pueda diseñar planes de atención geriátrica individualizada, o sea, para que haga rehabilitación pues, el adulto mayor, ¿no? Si está alterado en sus capacidades básicas e instrumentales, tengo que darle rehabilitación. Predicción de mortalidad e incapacidad, ¿no? Ya les he dicho, capacidad funcional relacionada con mortalidad. A menor capacidad funcional, mayor riesgo de mortalidad. Y puedo identificar, pues, alteraciones del estado de salud con fines preventivos, ¿no? El deterioro funcional está asociado a mayor mortalidad, institucionalización, hospitalización, incapacidad y utilización de los servicios sanitarios. Los viejitos dependientes se vuelven más, hacen uso más de los servicios de salud. Aquí, lo importante, lo único que quiero que se lleven de esta lámina, actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales. Básicas, alimentarse, bañarse, vestirse, el aseo personal, la continencia, el uso del retrete. Instrumentales, usar el teléfono, ir de compras, preparar alimentos, cuidar la casa, lavar la ropa, usar el transporte público, responsable de mi medicación, el uso del dinero, todas esas cosas son bastante importantes, ¿no? También hay actividades avanzadas, ¿no? Que ya tienen que ver con el ocio, si se van de paseo o no se van de paseo. Pero lo que ustedes tienen que tenerlo bien claro son las actividades instrumentales y las actividades básicas de la vida diaria. Estas son las avanzadas que no viene al caso. Entonces, dentro de las actividades instrumentales, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que yo utilizo para hacer las actividades instrumentales? El Lowton y Brody. Como yo le decía a sus compañeros de la clase pasada, había uno que le gustaba buscar artículos que habían salido hace una semana, una nueva escala. Sí, está bien, o sea, para tenerlo de conocimiento, perfecto, ¿no? Pero cuando nosotros utilicemos una escala, las escalas primero tienen que ser validadas, ¿no? Validadas en el grupo poblacional, validadas en el idioma que nosotros utilizamos, ¿no? Y no todas las escalas cumplen con esos requisitos, ¿no? Una de las pocas escalas para evaluar, por ejemplo, actividad instrumentales es el autoneural. Hay otras, sí, hay otras. Que también están validadas. Pero esta es, por ejemplo, um, es la más utilizada, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo con un geriatra de Ecuador y le digo, tiene un Lowton sobre 7 sobre 10, perdón, 5 sobre 8, él me va a entender. O hablo con un geriatra chileno y le digo, tiene un Lowton de 5 sobre 8, me va a entender. Entonces, tienen que ser escalas que hayan sido validadas, que estén estandarizadas y que la mayoría de las personas lo utilicen. Bueno, yo no voy a hablar con mi colega del Rebagliati y le voy a hablar después. Tiene un Lowton de 5 sobre 8 y él me dice una escala que yo ni la conozco. O sea, no podemos conversar, ¿no? No sé si me entienden la idea. Entonces, el Lowton y Brody es una de las escalas que nosotros debemos utilizar para la evaluación funcional, la evaluación de las actividades instrumentales, ¿no? Estas son las actividades instrumentales. Y para las actividades básicas de la vida diaria, ¿cuáles? Hay 4 que son bien utilizadas. Katz, Bartel, la de autocuidado de Kenny y de la Cruz Roja. ¿Cuáles son las que más se utilizan y todo el mundo te va a entender?
Hasta en Europa te van a entender, hasta los españoles te van a entender. Katz y Bartel. Estos dos son los más utilizados. Cualquier persona te entiende. ¿Estos también se utilizan? Sí, también se utilizan. ¿Sí? Pero con Katz y Bartel tú puedes hablar con cualquier médico o con cualquier geriatra de cualquier país y te va a entender lo que le estás diciendo. Entonces, Katz y Bartel tienen sus diferencias también. Si ustedes revisan Bartel, Bartel te da puntaje, ¿no? Te da un puntaje. En cambio, Katz no, es dicotómico. Lo haces o no lo haces. Cada uno tiene sus características especiales. Bartel se utiliza más para seguimiento. Katz no puedo hacer seguimiento con Katz, ¿no? Entonces, estos evalúan actividades básicas de la vida diaria. El vestirme, el bañarme, el comer solo, el usar el retrete, el deambular, el subir escaleras, el ser continente. Todas esas cosas son importantísimas. Las tareas dependientes de las extremidades inferiores son las primeras en sufrir consecuencias de la discapacidad, claro. O sea, lo primero que se afecta son los músculos de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, acuérdense, actividades instrumentales, Norton y Brody. Actividades básicas de la vida diaria, Bartel y Katz. También se puede, o sea, utilizar evaluación para las limitaciones funcionales, ¿no? Por ejemplo, aquí debería yo evaluar, por ejemplo, riesgo de caída, ¿no? Ya esta laminita, lo que pasa es que me han robado me robaron mi computadora y no está, en esa computadora tenía actualizado esta presentación. Lo que pasa es que en esta lámina ya no estaba en el Tinieti ni nada, ¿no? En esta lámina, para yo evaluar riesgo de caídas, había considerado el test de Get-Up-and-Go. El tema es que como uno no es experto como ustedes, uno no lo sube a la nube y todo lo tenía en mi maquinita vieja y nunca lo subí a la nube y me robaron la máquina y me quedé sin nada. Felizmente que esto estaba en el Teams. Entonces, en esta lámina, para evaluar, por ejemplo, riesgo de caídas o trastorno de la marcha y caídas, está el test de Get Up and Go. ¿Y cuál es el test de Get Up and Go? El test de Get Up and Go es un test muy sencillo, recontra sencillo. Pongo una silla en mi consultorio, lo siento al paciente, le hago caminar que se levante y camine 3 metros y gire. Y vuelva nuevamente a la silla y se siente. ¿Qué mido? Mido la velocidad, mido el tiempo que se demora en hacer ese proceso. Y ese test de Get Up and Go es tan sensible que te ayuda a determinar si ese paciente tiene riesgo de caída o no. Entonces, si es menor de 10 segundos, si se demora menor de 10 segundos, es normal. Si se demora más de 10 segundos, hay que buscar qué es lo que está causando ese problema en la marcha. Es un test muy sencillo. Test de Get Up and Go. Get up and go. Levántate y camina, ¿no? Ustedes que manejan el inglés a diestras y siniestras. ¿Cuáles son las importancias de las actividades básicas de la vida diaria? ¿No? Por ejemplo, si yo encuentro un paciente que está alterado su baño, su aseo, su vestido, su alimentación, terapia ocupacional. Si es un paciente que tiene alterado la movilidad, la deambulación, el uso de escaleras, fisioterapia, ¿no? Si es un paciente que tiene incontinencia urinaria, incontinencia fecal, hay primero que hacer estudios, hay que hacer el tratamiento médico y trabajo de enfermería. Ahora vamos a ver la parte mental. En la parte mental hay que identificar si el paciente tiene deterioro cognitivo o no. El deterioro cognitivo no es un diagnóstico, muchachos. El deterioro cognitivo es una condición. Y eso me obliga a buscar si el paciente tiene alguna patología de fondo. ¿Qué puede tener un viejo? Demencia. ¿Qué más puede tener? Hipotiroidismo. ¿Qué más puede tener? Depresión. ¿Qué más puede tener? Déficit de vitamina B12. ¿Qué más puede tener? Puede ser hasta un cirrótico. Y también tengo que valorar el estado afectivo. ¿Y por qué el estado afectivo? Porque la depresión
está presente en el 60% de los adultos mayores y es infradiagnosticada la depresión. Y acá vamos a tener dos grupos, ¿no? Viejitos que ya vienen arrastrando su depresión desde la etapa joven, desde adultos jóvenes, y los que debutan a esa edad con depresión, ¿no? Entonces hay dos grupos ahí, ¿no? ¿Cuáles son los más peligrosos? Los que debutan, pues, porque la depresión también puede ser la representación de alguna enfermedad crónica por ahí escondida y larvada, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos para identificar eso? Ya ustedes lo conocen, directos cuando lo hago al propio paciente, indirectos cuando lo hago con la familia. Ya le dije, el deterioro cognitivo no es un diagnóstico, es una situación, no es un estado. Es un estado que me obliga a buscar otras patologías. ¿Qué aspectos a destacar en la entrevista neuropsicológica? Primero, pueden influir en el rendimiento que el nivel de estudio. No es igual evaluar a un paciente que ha sido médico, abogado, evaluar a una persona analfabeta que viene, que ha estado en la sierra, ¿no? Es distinto. Evaluar a un paciente, primero tengo que ver su capacidad auditiva y visual, a veces no escuchan bien, no ven bien, la edad, el consumo de fármacos, el consumo de alcohol y otros tóxicos, ¿no? Entonces, todas estas cositas pueden influir en la evaluación neuropsicológica. Y tengo que ver también los antecedentes de enfermedades neurológicas o crónicas que haya tenido el paciente. Entonces, para evaluar la parte mental, ¿qué requiero? ¿No? Hay todos estos test de screening. Todos están bien documentados, todos están bien validados. El Pfeiffer, que es un test muy sencillo de 10 preguntas, el test de reloj, el Mini Mental of Olsen, que es el más largo, que tiene 30 preguntas, el escala de Blase, o el Clínica Demential Rating, ¿no? O el GDS. Cualquiera de estos instrumentos me pueden ayudar a identificar qué paciente tiene deterioro cognitivo. Solamente me sirve para decir que tiene deterioro cognitivo. No me sirve para nada más. No me dice si es una demencia o no. Si yo quiero determinar si es una demencia o no lo que le está produciendo el deterioro cognitivo al paciente, tengo que hacer una serie, una batería de exámenes. Tomografía, hemograma, vitamina B12, ácido fólico, perfil hepático, lipídico, ¿no? Todas esas cosas. Solamente estos test me ayudan a decir, sí, señor, tiene deterioro cognitivo. Hay que buscar qué está causando eso. Y en la parte emocional, ya les dije, depresión. Hay que buscar depresión en los viejos. El 60% de los adultos mayores tiene depresión. Entonces hay que identificar esa patología. ¿Ya? Hay que identificar esa patología. ¿Con qué? Con el IESAVASH. El IESAVASH me ayuda a identificar esta patología en el adulto mayor. Este es el IESAVASH. Hay IESAVASH de 15 y de 30 preguntas, ¿no? Y de 5 también. Y la valoración social, como dijimos, era, uno, ¿para qué? Para ver el entorno, las condiciones de vida del paciente, la relación de convivencia, la atención con el cuidador, su economía, tiene ingresos o no. Entonces, vean, cuán importante es evaluar en todas las esferas a los pacientes, a los adultos mayores, ¿no? Eso cobra gran importancia. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Hemos acabado con las respuestas. ¿Alguna pregunta? Doctor, una primera consulta, ¿cuánto tiempo? Dime. Una primera consulta, ¿cuánto tiempo demora? Generalmente 45 minutos. 45 minutos. Un paciente nuevo nos demoramos 45 minutos. O sea, no podemos hacer una consulta como hacen las otras especialidades, ¿no? ¿Por qué vienes? No, que me quema, me arde la barriga, doctor, ya tengo dos, ya tengo un mes, así. Ya. Omeprazol, bismutol, programen para endoscopía. Sencillo, ¿no? Eso lo puedo hacer en 10 minutos.
En un viejito no, pues no, tengo que investigar, ¿no? Tengo que avanzar más, tengo que evaluar en todas esas esferas. 45 los nuevos y 30 los continuadores. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta y están súper apurados a ir a su clase, ¿de qué tienen? Sí, doctor, justo ya está empezando. ¿Salud qué? Salud pública. Ah, salud pública. Muy bien, muchachos. Vayan a salud pública. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Disculpen que les haya levantado tan temprano el sábado.